Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Señor Dios, ponemos en tus manos este tiempo. Pedimos de todo corazón que nos respaldes, Señor, que nos ayudes. Padre bendito, que tu Espíritu nos guíe en esta mañana, que tú tengas control de absolutamente todo. Dios, oramos por cada familia que nos escucha en este tiempo. Oramos porque, Señor, seas tú, Dios, hablando a sus corazones y a cada una de sus vidas. Tu palabra, Señor, es definitivamente lámpara a nuestros pies, ilumina nuestro sendero, ilumina nuestro camino. Necesitamos escuchar tu voz en esta mañana. Como iglesia, unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito, estamos aquí, Señor. Como iglesia, unidos en un mismo espíritu, Señor, pedimos que hables a nuestra vida. De todo corazón te lo pedimos, Señor. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Ok. Estaba orando por precisamente la enseñanza del día de hoy y el Señor me llevaba, como usted se dio cuenta en redes sociales, a pensar en algo asociado a las emociones. Llevamos más de 40 días en cuarentena, llevamos más de 40 días aprendiendo muchas cosas, reinventándonos en otras. Llevamos 40 días compartiendo con nuestra familia todo el día. Llevamos 40 días aprendiendo a hacer teletrabajo. Llevamos 40 días siendo tutores de nuestros hijos en el colegio, porque somos nosotros al final quienes terminamos apoyándolos en las tareas. Los profesores a veces por el chat dicen, hagan esta tarea con la ayuda de sus papitos. Entonces uno dice, ok, sumado a todo lo que tengo que hacer, tengo que atender el tema de el estudio de mis hijos. Entonces estamos aprendiendo a caminar, ¿sí?, con muchas limitantes, ¿cierto?, condicionados a lo que el gobierno nos ha dicho. Y en medio de este aislamiento, las emociones nos juegan muchas veces una mala pasada. Cuando yo pensaba en este tema, yo decía, bueno, Señor, ¿cuáles son las cosas que tocan de frente el corazón? Hace como, no sé, 20 días, en Timoteos, en un espacio que tuvimos en un Global, se trató ese tema, lo trataron, y yo quedé muy inquieto y dije, Señor, ok, es importante hablar de esto en algún momento y creo que hoy es el día, hoy es oportuno hacerlo. Entonces, yo quiero que hablemos de 3 cosas específicamente. Yo quiero que hablemos de la frustración, yo quiero que hablemos de la ansiedad y yo quiero que hablemos de la depresión. Primero entonces, centrémonos en hablar de la frustración. La frustración, ¿por qué se llega a dar? ¿Por qué muchas personas en este momento se pueden llegar a sentir frustradas? Yo quiero que usted a lo largo de la enseñanza se examine, ¿sí?, que revise en introspección su vida y pueda revisar y decir, sí, Señor, así me estoy sintiendo. La frustración llega porque las expectativas no se han podido satisfacer, ¿sí? La frustración llega porque usted fracasó en algo, usted dice, no lo logré, yo lo había planeado de una manera, yo había pensado las cosas de una forma y las cosas no se dieron, ¿sí? Las cosas no salieron como deseábamos. Entonces usted puede llegar a sentirse frustrado en algún momento de su día, ¿sí? En estos 40 y pico de días, en alguno de ellos usted se pudo haber sentido frustrado. ¿Qué es lo que el Señor me dice? El Señor me dice, la frustración no puede ser tu compañero fiel. O sea, la frustración no puede estar contigo todos los días. Si tú en algún momento te sientes frustrado y desanimado, tienes que ir a la presencia de Dios, tienes que refugiarte en Él, tienes que apoyarte en Él, tienes que decirle, Señor, mira cómo me siento, y abrirle el corazón al Señor y expresarle lo que hay adentro. Lo que está mal es que tú te quedes así, en esa actitud, ¿sí?
porque entonces tendríamos que entrar a hablar de la falta de contentamiento, y el Señor nos dice que estemos agradecidos en todo momento y bajo cualquier situación. Entonces yo digo, Señor, Dios, gracias por lo que estoy viviendo hoy, gracias porque me estás enseñando muchas cosas a través de esta situación. Cuando usted permite que la frustración gobierne su vida, usted se empieza a quejar, usted empieza, en lugar de sentir contentamiento, usted empieza a sentir resignación, porque usted empieza a hablar de esa manera, usted empieza a decir, pues me tocó y ya, pues esta fue la vida que me tocó vivir hoy y pues ¿qué le vamos a hacer? Y entonces esas palabras llevan hasta queja, ¿sí? Esas palabras llegan hasta cuestionar las cosas que Dios está permitiendo en nuestra vida. Y yo alguna vez encontré la definición de contentamiento y a mí me gusta mucho y quiero compartirla con usted. El contentamiento es creer con fe que lo que Dios le ha otorgado ahora es digno de gratitud y de valoración. Yo tengo que con fe creer que lo que estoy viviendo ahora es de parte de Dios y es digno de gratitud y de valoración. Gratitud, Señor, gracias por lo que estoy viviendo, porque me estás enseñando muchas cosas, y valoro este tiempo porque he vuelto a cultivar cosas que había dejado de hacer, he vuelto a tener tiempos con mi familia que había perdido, he recuperado la relación con mis hijos, he recuperado la relación con mi esposa. Entonces para mí es digno de valoración el presente. Eso es contrario a la frustración. El contentamiento es gratitud, la frustración es desánimo, es resignación, y la frustración me deja ver varias cosas. Uno, que a mí se me ha olvidado lo que Dios ha dicho, a mí se me ha olvidado lo que la palabra nos muestra, lo que está escrito, ¿sí? Y hemos dejado de confiar en la soberanía de Dios. Hemos olvidado que todo lo que ocurre obra para nuestro bien. Hemos olvidado que Dios está bajo el control de absolutamente todo. Entonces, no podemos permitir que esa emoción llegue a controlar nuestros pensamientos, porque si la frustración llega a controlar nuestros pensamientos, también se va a ver reflejado en nuestra conducta. Mire lo que dice Job capítulo 17, versículo 11. En un momento en el que él está desgastado y desanimado por la situación que está viviendo. Job capítulo 17, versículo 11. Y estamos hablando de un gigante de la fe. Estamos hablando de un hombre del que la palabra habla y al que nos podemos referir como el hombre más paciente, refiriéndonos al tema de la fe. Mire lo que dice Job: mis días van pasando, mis planes se frustran junto con los anhelos de mi corazón. Entonces uno dice, cuando tú sientes que tus planes se han frustrado, te puedes llegar a identificar con Job. Nosotros en enero, ¿qué planeamos? ¿Qué programamos? ¿Qué proyecto teníamos? Usted podría decir, Dios dice que planes bien pensados son ganancia, y entonces yo planeé absolutamente todo. Y aquí es donde nos damos cuenta que los planes del hombre son unos, pero al final se cumplen son los designios del Señor, la voluntad de Dios. Pero usted puede llegar a decir, estoy frustrado porque esos planes y esos proyectos que tenía a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, no los pude conseguir. Llevamos más de 40 días quietos en un lugar y no es fácil, y estoy pensando todo el tiempo en eso, y es a lo que me refiero. No podemos permitir que la frustración se vuelva nuestra compañera fiel. No está bien, porque ¿sabe a qué nos puede llevar la frustración? Le hablaba ahorita de la queja. Yo pienso también en Gedeón. Gedeón es otro hombre que Dios llama guerrero valiente, pero en un momento de su vida Gedeón llega a quejarse y a cuestionar lo que Dios está permitiendo para él. Mire lo que dice Jueces capítulo 6, versículo 13, cuando el Señor le ha dicho que lo va a utilizar y lo va a llevar para ser su guerrero y para traer libertad al pueblo. Dice, pero Gedeón replicó, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Aquí uno ve a un hombre que está diciendo, ok, Dios nos ha abandonado. Si se supone que Dios está con nosotros, ¿por qué nos está sucediendo esto? Palabras que muestran un corazón que está frustrado.
¿Usted ha llegado a decir eso en medio de estos 45, 44 días? Usted podría decir sí, tal vez. Tal vez lo he llegado a decir, he llegado a cuestionar, me he llegado a quejar. Y aquí vamos a un Gedeón que cuestiona y dice, ¿por qué nos está sucediendo todo esto? ¿Y sabe qué más trae la frustración? La frustración hace que la gente se vuelva iracunda, que la gente se moleste. Entonces no se le puede decir nada. Y usted puede identificarse con eso. Usted puede decir, estoy frustrado y entonces no me hablen porque estoy molesto y porque estoy ansioso. Eso es otra de las cosas de las que vamos a hablar. Pero normalmente la persona frustrada se vuelve iracunda. ¿Sí? No lo toquen, no lo miren. Y es difícil convivir con una persona así. No es sencillo convivir con una persona que toma esa actitud, ¿cierto? Ahí es a lo que yo digo y me refiero cuando le digo que la frustración no se puede convertir en nuestra compañera fiel. No. ¿Qué dice el Señor? Más bien, depositen en mí toda ansiedad, entréguenme todas sus cargas, yo los haré descansar. Nosotros vemos a la luz de la palabra como hombres usados por Dios, como un Job y como un Gedeón, llegaron a decir, mis planes se frustraron. Llegaron a decir, bueno, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Y seguramente usted ha llegado a pensarlo. Tal vez no lo ha dicho, pero sí lo ha llegado a pensar. Uno mira, por ejemplo, a un Jonás y uno se da cuenta que Jonás se irritó porque no salieron las cosas como él esperaba. Y las personas que se vuelven iracundas muchas veces canalizan su tristeza con eso, con la ira. Entonces se molestan y se exaltan y se terminan descargando con toda su familia, se terminan descargando con todos sus hijos, con su esposa. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no te refugias en el Señor? ¿Por qué si te estás sintiendo frustrado no empiezas a examinar tus reacciones, tu conducta? Piensa en qué es lo que estás pensando, qué cosas estás llevando a tu mente, con qué te estás alimentando. Si el Señor me dice, estén contentos en toda situación, den gracias en toda situación. ¿Por qué te está costando trabajo dar gracias? Porque es que yo tenía unos planes y no me salieron y se me frustraron todos. Y entonces si Dios estuviera con nosotros, pues entonces ¿por qué ocurre todo esto? Tú tienes que cambiar tu manera de pensar, tú tienes que cambiar tu manera de hablar, tú tienes que cambiar tu manera de reaccionar, tú tienes que cambiar tu manera de hablar. Y lo logras refugiándote en el Señor, acercándote al quien va a hacer la obra en ti es el Señor. No se trata de ti, se trata de la historia de Dios en tu vida. Entonces tú te refugias en Él, tú te apoyas y dices, Señor, necesito de ti, necesito que cambies mi corazón, necesito que renueves mi manera de pensar, porque o si no va a ser muy complicado. Yo tengo que empezar a disfrutar los momentos que Dios me está regalando ahorita. Yo tengo que ser agradecido con cada situación que estoy teniendo en este momento. Entonces la primera cosa de la que le quería hablar era de la frustración, ¿cierto? Porque los planes no se han logrado, porque los planes no se han conseguido, porque lo que usted tenía programado no se dio y porque usted vivió algo que se salió de su control, ¿cierto? De su dominio y eso lo ha desencajado. La segunda cosa de la que uno puede hablar es lo que puede llegar después de esa frustración, el reconocer esa pérdida de control. ¿Sí? Hay personas que son extremadamente controladoras, perfeccionistas y quieren tener todo bajo su control y hoy les está costando mucho trabajo. ¿Por qué? Pues porque el aislamiento no dependió de nosotros, dependió del gobierno. Hoy nos estamos moviendo por lo que el gobierno nos manda hacer y hay personas a las que les cuesta mucho trabajo eso. Mucho trabajo decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, ¿me tengo que quedar en la casa? ¿No puedo salir? Sí, no puede salir. Solo puede salir un día a la semana. Ok, ¿y qué más puedo hacer? No puedo hacer nada más. Quédese en su casa, comparta con su familia, pero necesito salir a comprar. No puede salir. Hoy no es su día de salir. Entonces usted sabe que ha perdido el control total y entonces hay personas que no saben manejar eso. Entonces, luego de la frustración, podemos caer en cuadros profundos de depresión, cuadros profundos de tristeza. Y cuando uno revisa la luz de la palabra, uno se encuentra con diferentes situaciones en donde las personas cayeron en estados como estos. Pensaba, y los voy a citar y quiero compartirlos con usted. Una de ellas es Noemí, la suegra de Ruth. Dice la palabra en Ruth capítulo 1, versículo 19. La palabra allí nos cuenta que Noemí perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos. Y quedó con sus 2 nueras. Dice la palabra, entonces las 2 mujeres siguieron caminando hasta Belén. Allí ya iba con Ruth a solas, luego de haber pasado por todo lo que pasó, que había quedado viuda y sin hijos.
Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Y mire lo que responde Noemí. Ya no me llamen Noemí, dijo ella, llámenme Mara. ¿Sabe qué significa Mara? Amargura. Porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada del Todopoderoso. Entonces, aquí uno ve una manera de hablar completamente contraria a lo que Dios quiere que nosotros, o como Dios espera que nosotros hablemos en un momento como estos. Noemí está hablando conforme se siente, ¿cierto? Y está expresando la amargura y el dolor que tiene en su corazón. ¿Por qué? Por la pérdida que tuvo, porque ella no se siente la misma persona. Ella dice, no me sigan llamando Noemí, llámenme Mara, porque me siento amargada, porque me siento dolida, porque me siento desdichada y porque siento que Dios ha traído esta desdicha a mi vida. Eso puede dejarse ver a través de esas palabras. ¿Cómo está hablando usted? ¿Cómo lo está escuchando su familia? Cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de esos cuadros profundos de tristeza, ¿qué ven en su casa? ¿Qué ven sus hijos? ¿Cómo se está expresando usted en este momento? Usted puede que haya arrancado la cuarentena, usted arrancó con toda la disposición. Usted dice, pastor, la primera semana yo estaba enchufado, porque pues todos creíamos que era un tema de simulacro de 8 días, 15 días y ya. Pero no, nos hemos dado cuenta que el asunto continúa. Y lo que es probable es que pues, se sigan reactivando algunos sectores, pero algunos sí nos tengamos que seguir quedando en casa. No se le haga raro que esta semana que viene el gobierno nacional salga y diga que la extensión vaya hasta finales de mayo. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo nos vamos a comportar en medio de todo esto? Mire lo que ocurre con Noemí. Su manera de hablar deja ver la amargura y el dolor que tiene en su corazón. David es otro de los que podemos hacer referencia en medio de la depresión, del desánimo. Uno se encuentra en los Salmos a un David extremadamente emocional. Habían días en donde estaba súper conectado con Dios, pero habían otros en los que se levantaba completamente desenchufado. Mire lo que dice Salmo 42, versículo 3 y versículo 4. Mis lágrimas son mi pan de cada día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Mire lo que dice este versículo. Yo decía, Señor, eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Nos reuníamos como iglesia y compartíamos todos en la casa del Señor. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. Pero en este momento, ¿cómo se está sintiendo David? Dice, mis lágrimas son mi pan de día y son mi pan de noche. Y algunos me echan en cara, dice, ¿dónde está tu Dios? Entonces, en medio del desánimo en el que podemos llegar a estar, llegan otras voces de personas, de familia, que le dicen, venga, pero ¿y usted no que cree en Dios y vea cómo está y vea? Y esto va de mal en peor, y no que Dios es bueno, y entonces, ¿en dónde está la bondad de Dios? Y usted puede decir, me siento desanimado, me siento caído, me siento vulnerable. Siento por momentos que he llegado a tener cuadros como estos, cuadros de tristeza profunda, y es otra emoción que juega allí una tarea en medio de la cuarentena, la depresión, el creer que ya no hay una salida. O sea, la depresión me lleva a creer que la única salida tal vez es la muerte, y no más, y uno lo ve a la luz de la palabra en la vida, por ejemplo, de Noemí, lo ve en la vida de David, también lo ve en la vida del profeta Elías. Del profeta Elías hablábamos ayer en el ayuno hablábamos y nos referíamos a él y decíamos, Elías vio el poder de Dios, los cuervos lo alimentaron, animales enviados por Dios, se alimentó de un arroyo, después el Señor multiplicó a través de una mujer pobre y viuda en Sarepta. Y uno podría decir, Elías venía de ver el poder, el gran poder del Señor.
Y mire lo que ocurre con Elías. Usted lo ve en Primera de Reyes capítulo 19. Allí usted lo puede examinar. Cuando Elías está en el Monte Carmelo enfrentándose con unos falsos profetas, dice la palabra que Elías ganó. Dios le dio la victoria al profeta Elías. Y entonces, luego de esa gran victoria, uno lo lee en el capítulo 18, uno dice, tú eres el Dios verdadero, y la gente reconoce al Dios de Elías, y entonces uno ve el poder de Dios manifiesto, porque dice la palabra que cayó fuego del cielo y consumió todo el holocausto y lamió toda el agua de la tierra, y todos los falsos profetas se dieron cuenta de lo que había hecho Dios respaldando a Elías, y entonces uno ve allí a un hombre que está viendo el poder de Dios, que ha visto la provisión de parte de Dios días atrás. Pero luego de esa gran victoria, una mujer llamada Jezabel le manda a decir, yo a usted lo voy a matar. Le aseguro que así como usted mató a los falsos profetas, yo a usted lo voy a matar. Y una sola noticia, ni siquiera se lo vino a decir de frente, se lo mandaron a decir, hizo que el profeta Elías se llenara de profundo temor y de angustia, y llegó a deprimirse tanto que quiso morir. Le pidió al Señor, Señor, quítame la vida. Y entonces uno dice, Dios santo, aquí uno ve al profeta, y uno lo ve, viendo cómo Dios provee de una manera sobrenatural, viendo el poder de Dios a través de su respaldo ante los otros profetas, pero aquí una noticia lo lleva a sentir extremo temor, extrema angustia, y sale corriendo, y dice la palabra que se fue al desierto, y allí a solas, bajo un arbolito, sintió ganas de morirse, y cayó en un profundo sueño. Y uno dice, Señor, podemos estar pasando por lo mismo, podemos estar sintiendo desánimo y tristeza profunda, porque usted dice, Señor, sí hemos visto tu poder, hemos visto tu respaldo, hemos visto tu provisión, pero ¿cuánto más vamos a tener que estar viviendo esta situación? Y entonces no podemos hacer de la depresión nuestra fiel amiga. Recuerde, ni la frustración, ni la depresión. Mire lo que le pasó a Moisés, por ejemplo. Si pensamos en que nosotros, como cabeza espiritual de nuestro hogar, estamos llamados a dar la buena batalla, a no desfallecer, a mantenernos firmes. Mire lo que le pasa a Moisés en el capítulo 11 del libro de Números capítulo 11, versículo 10. Dice, Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de la tienda, con la cual hacía que la ira del Señor se encendiera en extremo. La primera cosa que uno ve allí es que Moisés estaba viendo, ¿sí? Estaba viendo y escuchando a las familias quejándose, a las familias llorando. Moisés, recuerde que está como autoridad de parte de Dios para guiar a todo un pueblo a través del desierto. Pero hay momentos en donde Moisés se siente cansado y abatido porque ve que la reacción de la gente no es la correcta, la gente se ha quejado, la gente está completamente desanimada, y entonces Moisés se siente agotado, Moisés se siente cansado. Moisés, en medio del desierto, uno esperaría el apoyo de las personas, y usted podría decir, en medio de esta cuarentena, pastor, yo espero el apoyo de mi esposa, el apoyo de mis hijos, pero lo único que escucho son quejas, y lo único que escucho son palabras desaprobantes, y lo único que escucho es ataques hacia mí, porque me dicen, todo esto es su culpa, vea, estamos así es por su culpa, y no hemos podido por esto, porque usted hizo, porque usted no hizo. Y entonces hay hombres que se pueden llegar a sentir completamente desanimados, hay hombres que pueden llegar a decir, Dios, pero ¿por qué están hablando de esta manera? Pero yo necesitaría el apoyo total de mi familia, yo necesitaría el respaldo total de mi familia. Hay mujeres que se pueden sentir completamente desanimadas. ¿Por qué? Porque ven que su esposo, contrario al otro, no reacciona, no hace nada, no actúa como ellas esperarían que él actuara, que él asumiera el rol de cabeza, el rol de autoridad, el rol que Dios le ha entregado, ¿no? Y entonces hay mujeres que dicen, estoy cansada, estoy agotada de ver que ni siquiera la cuarentena lo haya llevado a cambiar, a tomar una decisión, a actuar de una manera sensata y coherente. No, sigue siendo el mismo, y hay personas que dicen la cuarentena va a terminar y va a volver a ser el mismo de antes, la persona va a volver a tener sus mismas mañas, y entonces eso desanima, eso desalienta. Y allí está un Moisés desalentado porque lo que escucha por parte del pueblo son quejas y son llantos, en lugar de escuchar, no sé, alabanzas y alegría.
contentamiento por lo que están viviendo, porque Dios los ha sacado de la esclavitud de Egipto. No, Moisés ha estado escuchando queja, Moisés ha estado escuchando duda, y en este momento, dice la palabra, están llorando las familias. Todas las familias están llorando. Y eso hacía que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor. Mire la actitud con la que ora Moisés. Muy disgustado. Allí la palabra nos lo deja ver. ¿Por qué me niegas tu favor? Bueno, dice, si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? Y uno dice, Señor, perdónanos si hemos llegado a orar así. Si hemos llegado a hablar así. Porque usted podría decir, Señor, yo soy tu siervo, yo no fallaba en la iglesia nunca. Señor, tú sabes que yo me la pasaba evangelizando y compartiéndole a mi familia. Señor, ¿y por qué me permites que esto ocurra en mi vida? Si yo soy tu siervo, mire lo que sigue diciendo. ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo concebí o lo di a luz? ¿Para qué me exiges que lo lleve en mi rezago, como si fuera su nodriza, y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿Y de dónde voy a sacarlo? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que me vas a dar, me harías un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. ¿Qué encuentra uno aquí? Primero, la palabra dice que Moisés empezó a orar muy disgustado, muy molesto, oró al Señor. Y uno encuentra allí un tono y una forma inapropiada. Él allí se empieza a quejar, él allí empieza a decir, si soy tu siervo. Él allí también dice, Señor, ¿por qué me obligas y por qué me exiges? Y uno podría pensar en, Moisés quería abandonar esa tarea. Desde un principio Moisés levantó muchas excusas. En ese caso, pudo haber pensado lo mismo. O sea, mande a otro. ¿Por qué me exige a que yo haga esto? ¿Por qué me está obligando a que yo los lleve como si fuera su nodriza? Y en medio de todas sus palabras, dice algo sensato. Dice, esta carga es demasiado pesada para mí. Yo solo no puedo con este pueblo. Y uno podría decir, en medio de todo lo que dijo algo sensato, dijo algo coherente. La palabra del Señor dice que en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Eso lo dice en 2 Corintios capítulo 12. Señor, yo sé que no puedo con esto. Y entonces me refugio en ti. Cuando usted se siente desanimado, cuando usted se siente cargado, cuando usted se siente atribulado, esta tiene que ser su actitud. Señor, no puedo en mis fuerzas, necesito de tu ayuda. Necesito que tú me fortalezcas, necesito que tú me levantes, necesito que tú me alientes, porque yo no puedo con todo esto solo. Eso muestra dependencia. Por eso le digo yo que dentro de todo lo que dice Moisés, es lo único sensato que llega a decir. Señor, no puedo solo con este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. Mire, en medio de toda esta situación, ¿uno ve la respuesta de Dios? Sí, uno ve la respuesta de Dios. Uno ve la misericordia de Dios, por supuesto, porque cuando el Señor le responde a Moisés, el Señor no le responde reclamándole su actitud, no. Y ahí es donde decimos, Señor, tus misericordias se renovan cada mañana. Yo digo, Señor, gracias por tratarme con misericordia y con amor, porque me he quejado muchas veces, porque he cuestionado muchas veces. ¿Sabe qué hace la depresión? Distorsiona la manera en la que usted ve las cosas, porque a veces llegamos a exagerar las cosas. Porque yo le podría decir, ¿le ha faltado alimento en su mesa? Usted dice, no, ok, entonces Dios ha proveído. Sí, pero no, es que yo estaba acostumbrado a comer de una manera y todos los fines de semana salía. Pues en este momento no estamos pudiendo salir, en este momento no estás gastando como gastabas antes, porque ya eres más sensato y cuidadoso con la administración de tus recursos. Tú tienes que
permitirle a Dios gobernar tu mente, tu corazón y todo tu ser para que en medio de esta situación, en medio de esta escasez, en medio de esta crisis, tú puedas ser agradecido, puedas decir, Señor, ok, hay muchas cosas que estás buscando enseñarnos como familia. No voy a permitir que la depresión gobierne mi mente, no voy a permitir que esa emoción controle mi ser, mis días, no lo voy a permitir. Aquí vemos a un hombre que está viendo todo y todo lo ve completamente gris y se queja y cuestiona y su actitud y su tono no es el correcto. Y vemos a un Dios de amor y de misericordia que responde, porque si usted sigue revisando la historia, Dios da una salida, o sea, Dios trae una solución y uno podría decir, Señor, tú darás una salida. Y esa esperanza la guardo y la atesoro aquí en mi corazón. Entonces Dios va a dar una salida. Entonces aquí uno ve a un Dios que se compadece de Moisés, un Dios que responde y un Dios que da una salida. Entonces usted y yo tenemos que descansar en eso, en que Dios va a dar una salida. No podemos permitir que la depresión gobierne. Tenga cuidado, no podemos permitir que la frustración gobierne. No podemos permitir eso. Dios no lo reprende, Dios da una salida, Dios es lento para la ira y es grande en misericordia y podemos decir amén, gracias Señor. ¿Sabe también por qué llegan momentos de depresión como estos? Por un agotamiento también, hay gente que está muy agotada. Uno podría pensar en Moisés y uno podría decir, Moisés estaba cansado. Moisés estaba cansado de tanta queja, Moisés estaba cansado de tanto cuestionamiento, Moisés estaba cansado de que la gente dudara tanto, de que la gente no confiara en el Señor, si ya habían visto el poder de Dios, o habían visto cómo Dios había obrado, ¿por qué se seguían quejando? Entonces, pudo haber un agotamiento allí físico y mental, y uno puede llegar a decir, muchos cuadros depresivos profundos son antecedidos por agotamiento. Y entonces cuando tú estás cansado, tú tienes que correr a la presencia de Dios y decirle, Señor, estoy cansado. Pero quienes confiamos en ti, Señor, renovaremos nuestras fuerzas. Caminaremos y no nos cansaremos. Correremos y no nos fatigaremos, Señor. Tu palabra dice que tú renovarás mis fuerzas, Señor. Y entonces yo me refugio en Él, me apoyo en Él. Bajo la sombra de sus alas, Señor, yo encuentro refugio, yo encuentro protección, Señor. Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi torre fuerte. Tú eres quien me sostiene en medio de esta situación, estoy firme parado sobre la roca y aunque todo se mueva a mi alrededor, yo me mantengo firme porque tú estás firme, Señor. Entonces, no permitamos que ni la frustración ni la depresión gobiernen nuestro día a día, ¿ok? Hay una tercera cosa, le dije yo que iba a hablar también de la ansiedad y del temor. La frustración, recapitulemos, la frustración se da porque mis planes no se han logrado, lo que yo tenía planeado no ha salido, se salieron las cosas de mi control y entonces siento frustración. La depresión llega posterior a cuando yo veo que las cosas no cambian, cuando yo veo que las cosas siguen igual, cuando yo veo que lo que yo tenía planeado no se dio y aparte de todo mi entorno es nocivo, es tóxico, me llego a deprimir, me llego a desanimar, empiezo a olvidar lo que Dios me ha dicho, empiezo a olvidar sus palabras, empiezo a permitir que en mi mente entren cosas que no provienen de parte de Dios, pensamientos que no provienen de parte de Dios. Y entonces, pues no puedo permitir que eso ocurra. Y está la ansiedad mira más hacia el frente, la ansiedad y el temor miran hacia el futuro, la ansiedad y el temor hacia allá es hacia donde se enfocan. Y es otra de las cosas que puede ocurrir en medio de esta cuarentena. Así como nos podemos llegar a sentir frustrados, así como nos podemos llegar a sentir desanimados y deprimidos, también nos podemos llegar a sentir ansiosos y temerosos. ¿Por qué? Por el futuro. Yo enumeraba y yo decía, bueno, ¿qué cosas en este momento podemos llegar a sentir cuando pensamos en temor? Y yo decía, ok, temor a contagiarnos, sí. Hay gente que camina con mucho temor frente a eso, a que me llegue a contagiar y entonces por eso no salgo y me guardo y me cubro y entonces vivo paranoico y ansioso y no estoy diciendo que no tenga cuidado, no estoy diciendo que no cumpla con los protocolos de seguridad, cúmplalos, por favor, sea responsable, pero usted no puede caminar lleno de temor porque entonces me va a contagiar y entonces me va a morir, entonces ese es uno de los primeros temores, ¿no?, que se puede llegar a tener. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor.
Y si sentimos temor es porque el amor no se ha perfeccionado en nosotros. Pero hay otro temor, es el temor hacia el futuro, el temor que mira hacia adelante. Usted dice, siento temor y angustia porque no sé qué vaya a pasar. Y la incertidumbre es algo que alimenta la ansiedad, ¿sí? El no saber, estamos aquí, no conocemos el futuro, no sabemos qué vaya a pasar mañana, ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana, ni siquiera sabemos qué va a pasar esta tarde. No lo sabemos, no tenemos control de eso. ¿Sentimos ansiedad? Sí. ¿Sentimos temor? Sí. Mire lo que encontraba cuando buscaba la definición de ansiedad. Me gustó mucho y quiero compartirlo con usted. Es el estado mental caracterizado por gran inquietud, exaltación, extrema inseguridad, acompañado de angustia. Un estado mental. Entonces uno dice, venga, ¿por dónde llegan los pensamientos? ¿En dónde está el campo de batalla? Todo comienza por un pensar, ¿sí? Por una idea. Si yo permito que una idea se quede acá, esa idea se convierte en un pensamiento. Si yo permito que ese pensamiento se quede y haga nido, ese pensamiento se convertirá en un sentimiento. Lo bajaré aquí a mi corazón. Lo atesoraré aquí en mi corazón. Y si yo permito que ese pensamiento, que era una idea, baje a mi corazón, termino manifestándolo a través de una conducta. Termino hablando de esa manera. Recuerde lo que dice nuestro Paz Darío. Dice, un pensar es un sentir es un decir y un decir es un hacer. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo digo, tengo que tener cuidado con qué pensamientos estoy guardando. Y hay algo cierto. Nuestros pensamientos se alimentan de nuestros sentidos. ¿A qué me refiero? Lo que yo veo y lo que yo escucho alimentan mis pensamientos. Entonces, yo le pregunto algo a usted. En esta cuarentena, ¿qué es lo que usted más está leyendo? No, pastor, yo me la paso leyendo noticias y lo que está pasando en Francia y lo que está pasando en España y lo que está pasando en Italia. Eso es terrible, eso es tenaz, eso es... Y entonces las esposas pueden decir, yo le he dicho que no lea tanta noticia, yo le he dicho que no se ponga a mirar tantas cosas porque es que eso lo minan y siempre que va y lee termina deprimido y desanimado y intranquilo y temeroso. Y entonces uno dice, Señor, Dios, haznos sabios, prudentes y entendidos. Uno podría pensar en algo, uno podría decir, lo que necesitamos saber del COVID ya lo sabemos. Ya sabemos cómo nos tenemos que cuidar, ya sabemos las medidas que tenemos que tomar, ya sabemos que tenemos que usar tapabocas, ya sabemos que tenemos que ponernos guantes, ya sabemos que tenemos que mantener una distancia prudente de 2 metros, ya sabemos que no debemos ir a lugares en donde haya multitud de gente, ya sabemos que hay un día en el que podemos salir y otros días no podemos salir. Entonces tenemos en cuenta las medidas, ya sabemos que cuando llegamos a casa tenemos que quitarnos los zapatos y la ropa y entonces echarlos a lavar y ya lo sabemos. Y entonces uno dice, ok, ¿qué más necesitas saber? No estoy diciendo que dejes de ver noticias, pero sí estoy diciendo, tú tienes que tener en cuenta cuánto tiempo estás dedicando a eso, cuánto tiempo estás dedicando a leer noticias y cuánto tiempo estás dedicando a leer la palabra de Dios, porque es que si yo entiendo que mis pensamientos se alimentan de mis sentidos, ok, voy a tener cuidado de lo que voy a estar viendo y de lo que voy a estar escuchando. Voy a dejar de estar escuchando tanta cosa. ¿Cuántas cosas nos llegan a través de redes sociales? ¿Cuánta información que llega a ser nociva y que llega a traer tanta desesperanza llegamos a leer a través de nuestras redes sociales? Yo leí hace un par de días, o tal vez una semana, alguien que decía, colocaba en su mensaje, estoy cansada del COVID, voy a publicar algo, y entonces publicó otra cosa, y uno dice, uno se agota de tanto estar escuchando COVID, y es que es todos los días, y es que es en todo momento, y es que es a toda hora, y es que todo el mundo habla de eso, y es que los noticieros, y es que el chat, y es que el Facebook, y es que el Instagram, y es que el WhatsApp, por todo lado. Y uno dice, estamos pensando más en el COVID que en Dios. Entonces tenemos que tener cuidado a eso. Y si el Señor me dice, ten cuidado con tus pensamientos, yo digo, ok, los pensamientos llegan porque mis sentidos se alimentan ¿de qué? Entonces, si tú te la pasas viendo todo el tiempo una cantidad de cosas que traen o que desaniman, pues vas a estar desanimado todo el tiempo. Entonces, si tú vas a la palabra y te llenas de la palabra, pues vas a poder caminar firme. Y entonces tienes que tener cuidado, una responsabilidad de nuestra parte. Aquí hablamos de eso también.
Aquí no solo decimos, Señor, trae paz a nuestro corazón. Dios diría, sí, ok, yo estoy tratando de traer paz, pero tú te lo pasas viendo una cantidad de basura, una cantidad de información que no te sirve, deja de hacerlo ya. Entonces yo digo, ok, es una responsabilidad dependiente. Dios me llama a hacer cosas, dependo de Dios, pero Dios también me llama a tener cuidado de muchas cosas, de muchos aspectos. Y cuando hablamos de la ansiedad, hablamos de, mira, entendamos algo, el futuro es algo que no está bajo nuestro control, ¿sí? El futuro es impredecible. Y entonces uno dice, ok, yo no conozco el futuro, pero Dios va al frente y Dios sí conoce el fin desde el principio. Aunque sé que no está bajo mi control, yo sé que está bajo el control de Dios. Y entonces yo tengo que descansar en eso. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Depositen en Él, ¿en quién? En el Señor, toda ansiedad. Ok, si el Señor nos está diciendo que depositemos ansiedad es porque nos vamos a sentir en algún momento de nuestro día ansiosos. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí nos está hablando de dos cosas. Nos está diciendo, ok, depositen en Él toda ansiedad y practiquen el dominio propio. Hay gente que por su estado de ansiedad no se sabe controlar, no se sabe comportar. Y a veces le dicen, papá, tranquilícese. O mamá, tranquila, mamá, contrólese. Porque hay momentos o cuadros de ansiedad fuertes. ¿Por qué? Porque usted dice, ¿cómo voy a hacer? Necesito pagar. Necesito responder con esto. Las cuentas no paran, los recibos no paran, los compromisos no paran. Dijeron que 3 meses de gracia, empezó en marzo, abril, mayo, ya empezó mayo y ahorita en junio ya toca volver a pagar todo. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y entonces la angustia por lo que está adelante empieza a tomar control. Y la ansiedad y el temor empiezan a hacerse compañeros fieles en esta cuarentena. Entonces, entendamos que ni la frustración, ni la depresión, ni la ansiedad pueden ser compañeros fieles en medio de esta cuarentena. Se tienen que ir. No es la manera como Dios espera que usted y yo vivamos. Mire lo que dice Mateo 6, 27. El Señor Jesucristo hablando dice, ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? Mire, nosotros como seres humanos, por nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos una tendencia y es a pensar siempre lo malo. Pensar lo malo. Nunca pensamos lo bueno, no. Nuestra tendencia es hacia el otro lado. Si a usted lo llaman a las 11:30 de la noche, usted se despierta y usted piensa lo peor. Usted contesta, ¿y qué pasó? Ay, no, qué pena, me equivoqué. Usted piensa siempre lo peor y cuando vemos este escenario, vemos la situación en la que estamos, podemos llegar a pensar y usted dice, yo pienso lo peor, pastor, yo pienso que esto no va a cambiar, yo pienso que ya nos quebramos y no vamos a poder salir. ¿Y por qué no pensar lo bueno? ¿Por qué no pensar en otro escenario diferente? ¿Por qué no pensar en que Dios está con nosotros, en que los planes del Señor son planes de bienestar para nosotros, para que tengamos un futuro y una esperanza? ¿Por qué no pensar en que Dios está al frente, en que Dios va al control? ¿Por qué no pensar en que todo lo que ocurre en nuestra vida obra para bien? ¿Por qué no pensar de esa manera? ¿Por qué no dejar de pensar lo malo y empezar a pensar en lo bueno? ¿Por qué no hacer lo que dice Filipenses? Piensa en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno de honra. ¿Por qué no pensar de una manera diferente? Volvemos a lo mismo. Porque ¿de qué te estás alimentando? Te tienes que alimentar de la palabra. Tiempo a solas con Dios, intimidad con Dios. Leer la palabra, meditar en ella, memorizarla. ¿Para qué? Para que en medio de una situación como esta, en un día en el que te levantes con el pie izquierdo, en un día en el que te levantes con la frente abajo, desanimado, puedas ir a la palabra y puedas llenarte de la palabra de Dios y puedas decir, ok, Señor, yo no tengo ni idea qué vaya a pasar. No tengo ni idea qué vaya a suceder mañana, pero tu palabra me dice que no sirve de nada preocuparme, que me ocupe más bien del hoy, que atienda más bien el hoy, porque el hoy es un regalo tuyo, es el presente y entonces yo lo voy a cuidar y lo voy a administrar, voy a aprovechar al máximo el tiempo hoy. Dice tu palabra que seamos sabios y aprovechemos al máximo cada momento. Y hoy estamos viviendo esta situación y hoy vamos a aprovecharla. Cuando me pongo a pensar tanto en el futuro, me distraigo y empiezo a desatender cosas en mi presente que Dios espera que yo atienda. Hay personas que dejan de comer, hay personas que dejan de compartir con su familia,
Mi hijo quiere almorzar, le dice la esposa, no, no tengo hambre. Y entonces perdiste la oportunidad de sentarte con tu esposa a comer, compartir con tus hijos. ¿Por qué? Porque estás pensando en mañana, en pasado mañana, estás pensando en la otra semana. Y no estoy diciendo que usted no planee, no estoy diciendo que usted no piense, no estoy diciendo que no lo haga. Lo que le estoy diciendo es, si usted va a pensar en el mañana, ok, no se le olvide que Dios va al frente, no se le olvide que usted no tiene control del mañana, no se le olvide que de nada sirve preocuparse, no se le olvide eso. No se le olvide entregarle todas sus cargas al Señor. Ok, usted se proyecta, usted piensa. Hay muchas personas que en este momento se están reinventando su negocio. Hay muchas personas que dicen, pastor, mi negocio tocó cerrarlo y estoy reinventando otra actividad y me estoy moviendo y le estoy pidiendo a Dios capacidad creativa para el mañana, para que cuando salgamos de esto yo pueda empezar a hacer esto y esto y esto. Esa es una actitud completamente diferente. Diferente al que se sienta a pensar en el mañana, el que se empieza a preocupar, el que se empieza a cargar, el que empieza a desatender su presente y su tiempo con su familia, porque nosotros por estar pensando en el futuro dejamos de hacer lo que Dios espera que hagamos ahorita. Y entonces yo digo, Señor, no voy a permitir que la ansiedad y que el temor gobiernen mi día a día. Esta cuarentena no puede ser gobernada por la ansiedad. Dice su palabra también, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará y cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mire, los puritanos decían, si tu problema tiene solución, entonces no te preocupes. Y uno dice, es práctico, es cierto. Si tu problema tiene solución, no te preocupes. Y yo digo, ¿mi problema tiene solución? Sí. ¿Algún día vamos a salir a trabajar otra vez? Sí, seguro que sí. ¿Y Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a respaldar y Dios nos va a ayudar? Sí, sí, claro. ¿Qué me está enseñando el Señor en este momento? A ser agradecido en lo poco. Me está enseñando a administrar bien mi economía, me está enseñando a administrar bien mi tiempo. Usted antes tal vez gastaba mucho, derrochaba muchas cosas. Hoy día Dios lo está llevando a administrar mejor su dinero, a distribuirlo de mejor manera, a apoyar al que lo está necesitando, a sentir compasión por el que lo está necesitando, a darle valor a cosas que no necesita comprar usted con el dinero, tiempo con su esposa, tiempo con sus hijos, compartir con ellos, orar con ellos, leer la palabra con ellos. Hay cosas que usted ha logrado empezar a cultivar en medio de esta cuarentena. La peor cosa que puede hacer un necio es salir de esta cuarentena igual de como entró. Usted no puede entrar igual como entró. Usted tiene que entender que los cambios, ok, usted podría decir, pastor, es que muchas cosas han cambiado y eso ha generado estrés y eso genera inquietud, impaciencia, y bueno, los cambios son necesarios en nuestra vida. Si Dios nos está incomodando de esta manera es porque necesitaba que nos sacudiéramos un poco y porque tal vez necesita que empecemos a examinar el cómo estábamos haciendo las cosas. Yo sé que Dios no es quien crea la maldad, pero Dios permite cosas en nuestra vida y Dios está permitiendo cosas como estas para que nos examinemos y para que tomemos decisiones. Hay cosas que nosotros tienen que cambiar y aunque el cambio genere estrés, ok, Señor, yo voy de tu mano y yo sé que tú me respaldas y yo sé que tú me ayudas y seguimos avanzando, pero no podemos permitir que la ansiedad gobierne nuestro día a día. No podemos permitir que la ansiedad sea también nuestra amiga fiel en medio de esta cuarentena. Por supuesto que no. Mire, quiero contarle algo. Nosotros todas las semanas, gracias a Dios, a la misericordia de Dios y al apoyo de muchas personas, hemos podido entregar mercados a muchas familias. Usted supiera la alegría que le da a las personas eso. Tuve la oportunidad la semana pasada de llevar un mercado porque pues por tema de logística yo dije, yo lo llevo a esa familia y lo llevé. Y usted viera la gratitud de las personas. Las personas dicen, Señor, gracias porque tú has traído la provisión a la casa. Y uno dice, Señor, gracias porque a través de la iglesia podemos bendecir y a través de las personas que nos han apoyado podemos bendecir. Gracias, Señor. Una persona escribía algo y se lo voy a contar porque son detalles que uno dice, el Señor se ocupa de cosas tan pequeñas a veces, pero Dios se deja ver en los detalles. Esta persona venía orando porque tenía un antojo. ¿Sabe cuál era el antojo? Comerse una sopita o un sancocho de gallina. Ese era el antojo que tenía la señora. Si me está escuchando ya sabe que estoy hablando de ella. Y en los mercados, un día, cuando fuimos a comprar el pollo para los mercados, vendían media gallina. Y pues entonces yo dije, no, pues media gallina es más grande, compremos media gallina. Y mandamos media gallina en cada mercado, junto con todo lo que iba, el queso y todas las cosas. Y esta señora cuando recibe su mercado, se da cuenta que el Señor le había proveído esa gallinita. Y ella decía, Dios conocía mi antojo, mi anhelo.
y Dios me lo concedió. Y yo decía, Señor, tú te encargas de cada cosa. Para ella, y usted podría decir, qué cosa tan sencilla, para ella era un antojo, un anhelo, comerse un platico de sancocho de gallina. Y ella decía, ¿dónde va a sacarme? Pues el Señor se la mandó. Dios va delante de nosotros. Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Dios lo va a suplir. Entonces, tengamos presentes las palabras del Señor. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Podríamos decir, no te preocupes por el mañana, concéntrate en el hoy. No podemos controlar el futuro. No se te olvide que está bajo el control de Dios, no nuestro. Eso nos tiene que llevar a descansar. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, los que la encontré en una versión, que es Nueva Traducción Viviente, quiero leerla. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu los controle en su mente lleva a la vida y a la paz. Yo tengo que tener cuidado con mis pensamientos, ya hablamos de eso hace un momento. Yo tengo que entender que un pensamiento se puede convertir en una creencia y esa creencia se traduce en una acción. Mis pensamientos tienen que cambiar. Romanos capítulo 2, versículo 12 dice que nuestra transformación viene por la renovación de nuestra mente y nuestra manera de pensar tiene que cambiar en medio de esta situación. Si yo sé que esta situación se sale de mi control, yo también sé que Dios va al frente y que Dios sigue estando al control. Yo sé en medio de esta situación que si mis planes no salieron, también sé que los planes de Dios son perfectos y son mucho mejores que los míos. Yo tengo un conocimiento claro de lo que está pasando, pero tengo en mi corazón certezas y convicciones que se han fundamentado en la palabra de Dios y son las que me mantienen en pie, y entonces eso es lo que yo grabo aquí en mi mente y atesoro en mi corazón, porque yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Y yo le puedo decir a las personas que me están escuchando en este momento, ¿por qué estás tan deprimido? ¿Por qué estás tan desanimado? ¿Por qué estás tan frustrado? ¿Por qué estás tan ansioso? ¿Por qué sigues caminando así? Tienes que pedirle al Señor, Señor, llena mi vida, toma control de mis emociones, toma control de mi corazón, cambia mi manera de pensar, porque es que si tu manera de pensar no cambia, tus creencias no van a cambiar, y si tus creencias no cambian, tus comportamientos tampoco van a cambiar, tus palabras no van a cambiar, tus reacciones no van a cambiar. Tú necesitas que Dios entre a tu vida y tome control de absolutamente todo. ¿Para qué? Para que tú en medio de esta situación, que es difícil, que no la vamos a negar, no estamos diciendo que le pongas un dedo al sol, no. Te estamos diciendo, reconocemos la situación, reconocemos la dificultad en la que estamos, reconocemos que no ha sido sencillo, pero en el Señor nos apoyamos, en el Señor nos refugiamos. Es Dios quien nos sustenta, es Dios quien nos soporta, es Dios quien tiene control de absolutamente todo. Entonces no vamos a permitir que ni la frustración, que ni la ansiedad, que ni la depresión sean amigas fieles en medio de esta cuarentena. Vamos a dejarlas a un lado y vamos a decirle, Señor, llénanos de ti, llénanos de tu espíritu, Señor. No vamos a permitir que los pensamientos nos desvíen de un compromiso puro y sincero contigo. No lo vamos a permitir. Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 13, ya para terminar. Dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere el Señor? El Señor nos quiere llenar de alegría y nos quiere llenar de paz. Y nosotros caminamos de esa manera. Así es como Dios necesita que nosotros caminemos. Que caminemos llenos de alegría y que caminemos llenos de paz. ¿Cómo lo vamos a lograr? Caminando cerca. Necesitamos estar cerca de Él. Hay algo que se desarrolla en nuestro día a día y es confianza. Y nosotros podemos confiar en el Señor, sí. El Señor es digno de confianza. Y si el Señor lo dice, yo le creo. Y si el Señor lo expresa a la luz de la palabra, pues yo me aferro a ella. No voy a permitir que la frustración gobierne mi día. No voy a permitir que la depresión tome control de mi vida en esta cuarentena. No voy a permitir que la ansiedad gobierne. No.
Yo me voy a aferrar al Señor, yo voy a caminar junto a Él. Y yo me aferro al Dios de esperanza, que me trae alegría y que me trae paz. Y si yo estoy lleno de alegría y estoy lleno de paz, no le voy a dejar campo ni a la frustración, no le voy a dejar campo a la depresión, no le voy a dejar campo a la ansiedad. Y el Señor dice, ustedes van a ser llenos. ¿Quiénes? Los que creen en Él. Nosotros hemos creído en Él, nosotros hemos confiado en Él. Y en medio de esta situación decimos, Señor, no tenemos control de esta situación, pero tú sí. No sabemos qué vaya a pasar, pero tú sí. Nuestros planes eran unos y los tuyos son mejores, Señor. Gracias. Es así como el Señor espera que tú y yo caminemos. Es la manera en la que Dios espera que como hijos suyos caminemos confiadamente, descansando en que Él está al control de cada situación. Quiero que oremos. Señor, damos gracias. Gracias infinitas por tu palabra, Señor. Papá, en medio de esta situación y en medio de esta cuarentena, no ha sido sencillo, Señor. Para muchos no ha sido sencillo, Dios. Muchos tenían unos planes, Dios, y habían orado por eso y se habían proyectado, Dios, y las cosas no salieron como ellos esperaban. Y, Señor, hay frustración, hay desánimo. Padre bendito, Señor, yo oro porque seas tú, Señor, tomando control. Señor, yo oro porque seas tú trayendo paz a sus corazones, Dios. No vamos a permitir que ni la frustración, no vamos a permitir que la depresión gobierne en nuestra vida, y menos la ansiedad, Señor. Así como somos agradecidos por este tiempo, así como tenemos contentamiento por este tiempo, porque tenemos que entender que a través de estos momentos hemos aprendido a compartir tiempo en familia, hemos aprendido a buscarte más, Dios. Hemos ganado muchas cosas que habíamos perdido, hemos recuperado nuestra familia, hemos recuperado muchas relaciones, Dios. De la misma manera, Señor, sabemos que el futuro está en tus manos, está bajo tu control. Por eso tu palabra dice, no se inquieten por nada. Por eso tu palabra dice, no se preocupen por el mañana, cada día tiene su propio afán. Por eso tu palabra nos dice que nos refugiemos en ti, Señor, el Dios de la esperanza, el Dios que trae alegría y paz a quienes te conocemos y a quienes creemos en ti. Yo oro por cada hombre y por cada mujer allí en su hogar. Yo oro de todo corazón porque tú los bendigas, tú los guardes, Señor. Yo oro de todo corazón, Señor, porque tú estés al frente y al control, Dios. Yo bendigo la vida de cada persona en este momento, Señor. Yo espero que esta palabra, Señor, haya penetrado lo más profundo de su corazón. Yo espero, Señor, que esta palabra, Señor, sea atesorada por cada uno de ellos. No vamos a permitir, Señor, que nuestros pensamientos, Señor, gobiernen nuestras emociones, Dios. Vamos a tener cuidado de lo que vemos, vamos a tener cuidado de lo que escuchamos. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes también, Señor. Tenemos que cuidar, Señor, qué cosas vamos a permitir que entren acá, qué cosas vamos a permitir que hagan nido en nuestra mente, Señor. Oramos, bendito Señor, porque tú puedas seguir caminando al frente de nosotros, porque siempre podamos ir a tu palabra y podamos encontrar esa palabra de esperanza, de aliento, de ánimo, de vida. Gracias, Señor, te amamos. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.